conferencia Nuevas tendencias de comunicación política. Ese es el tema que hemos seleccionado para esta conferencia de inauguración de esta escuela doctoral. Sí quisiera comentaros algunas notas bibliográficas de su vida académica, porque creo que son muy interesantes y que nos va a situar un poco sobre su historial académico. Creo que esto es muy importante para los doctorandos y doctorandas, saber un poco pues, los perfiles investigadores de las personas que os acompañan, que os tutorizan y que os pueden servir como orientación. Él es catedrático de periodismo de la Universidad de Valencia. Toda su investigación está centrada en la comunicación política y en las nuevas tendencias vinculadas al contexto de Internet. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación I+D, que son, como sabéis, los proyectos de investigación más potentes del país, de España. En líneas sucesorias, más de 4 proyectos de este tipo desde el año 2014. Sus investigaciones se dedican a los flujos de la comunicación entre partidos políticos, medios de comunicación y, sobre todo, también los movimientos de movilización política. Él dirige grupos de investigación, uno se llama MediaFlow, creo que se llama, ¿no? Sí, MediaFlow, y indica los flujos estos de comunicación, y también participa de forma activa como coordinador en otro grupo de investigación, Medios Digitales de la Comunidad Valenciana, donde realizan cartografías de todos los proyectos e iniciativas de comunicación digital de esta comunidad en el Mediterráneo. Organiza congresos anuales desde hace muchos años, desde el año 2009. Ha sido fundador de una revista, la revista Dígitos, y, sobre todo, como buen investigador, pues ha publicado muchos libros, no solamente artículos en revistas. Os recuerdo que es muy importante también la publicación de libros y capítulos de libros y proceden en congresos importantes, donde haya selección por pares. Y, por supuesto, también muchos artículos. Yo tuve la fortuna de contar con él como editor temático de uno de los números de Comunicar, cuando yo era editor jefe. Y, bueno, pues también, como buen investigador, ha hecho muchas estancias en universidades de Inglaterra, de Francia, de Italia, y estancias también en Latinoamérica, en diferentes universidades chilenas, creo que bastante, La Frontera, y también en Argentina. O sea, que tiene diríamos, una proyección europea y latinoamericana, que es las proyecciones fundamentales que tenemos los investigadores españoles, ¿no? También ha participado en Brasil, en congresos, en estancias cortas. Y, bueno, también tiene una vertiente interesante en los investigadores, que es la vertiente divulgativa. Participa en periódicos digitales de la Comunidad Valenciana, incluso en algunos casos con columnas semanales, desde hace muchos años. En concreto, creo que en la Página Definitiva, ¿no? Ahí has participado, y también, bueno, en otras publicaciones de la comunidad. Y, bueno, como investigador también da clases, imparte clases. Toda su temática está vinculada con la comunicación política, los flujos de la comunicación política con Internet, los movimientos de movilización ciudadana. Creo que tiene un perfil súper completo. Yo, mi experiencia personal, se lo comentaba ahora a él, ha sido siempre súper interesante, porque no nos conocemos personalmente, pero hemos tenido un diálogo muy fluido a través de Internet, que es nuestra vía de comunicación normalizada, ¿no? Y, bueno, creo que sus aportes pueden ser muy interesantes para los doctorandos y doctorandas que ahora comenzáis la tesis doctoral, que habéis empezado este año o el año pasado. En muchos casos sois de la promoción del año pasado, de la promoción 12. Y, bueno, pues espero que os sirva mucho sus aportes, y corto ya para que él pueda hablar, que es el protagonista de la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues me voy un poco para aquí. Vale. Pues, porque es que como está el cable nos limita un poco. También has estado más juntos, también es más íntimo y personal. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ignacio Aguadel, por su amable presentación. También quería agradecer a Ana Castillo y a Antonio Castillo la invitación y toda su amabilidad para conmigo, y, sobre todo, pues decir que para mí es un placer estar aquí en la Universidad de Málaga y en la Facultad de Comunicación, con la que hemos colaborado y colaboramos en muchísimos proyectos, en la que tengo muchos amigos y personas a las que aprecio, y estar particularmente en este programa de doctorado, que me parece emblemático en el conjunto de España, pues todavía más. También he de decir que me he dejado engañar, a pesar de ser valenciano, con la idea de que en Málaga haría mucho frío. Entonces he venido aquí yo como si fuera a hacer frío, y luego pues me he tenido que quitar capas de ropa para luego no morirme de calor, cosa que, siendo valenciano, ¿no?, viviendo en Valencia, pues ya debería saber, ¿no?, porque nuestras ciudades son bastante parecidas en ese aspecto, y son ciudades pues con climas muy amables, donde
cada vez que el tiempo anuncia frío, pues realmente pues luego no es para tanto, ¿no? Bueno, yo he intentado hacer, como se me encomendó también, ¿no?, en esta conferencia, el título es muy genérico, Nuevas tendencias en comunicación política, y podría serlo aún más, porque en alguna medida podría haber puesto un paréntesis en política, porque voy a explicar nuevas tendencias en comunicación y luego vamos a ver cómo se aplican al campo de la comunicación política, teniendo en cuenta que el campo de la comunicación política en realidad es tan transversal y tan amplio que ha determinado históricamente por los avances en muchos casos en los estudios de comunicación, ¿no? Algunas de las principales teorías que surgen, como la teoría hipodérmica, que está centrada o vinculada con estudios sobre la propaganda política y sus efectos sobre el público, la teoría de los efectos limitados, que surge después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, se podría decir, con los estudios de Katz y Lazarfeld, también se aplican a estudios electorales. Recientemente la teoría del agenda setting también nace como un estudio en el campo de la comunicación política. Y los modelos híbridos de comunicación en los que me voy a centrar en realidad son un campo de comunicación política. Por eso vamos a hablar de cambios o nuevas tendencias en comunicación y vamos a ver cómo eso se aplica a la política fundamentalmente desde un punto de vista que es cuál es el papel de los medios de comunicación en ese espacio de comunicación, en concreto de comunicación política, desde que surge Internet, desde que se desarrolla el proceso de digitalización, según un doble eje, ¿no? Por un lado, que es un eje contradictorio en apariencia. Por un lado, los medios de comunicación se han vuelto omnipresentes, eso es algo que profetizó McLuhan en los años 60, cuando dijo que iban a ser las extensiones de nuestro cuerpo, que iban a estar en todas partes, y en su momento pues, se le vio como una persona un poco frívola, que realmente no asentaba en datos reales sus vaticinios, pero el tiempo le ha dado la razón. Entonces, por un lado tenemos medios de comunicación que están en todas partes, que nos rodean, que constantemente recurrimos a ellos, medios de comunicación en sentido muy amplio, ¿no? Pues todos tenemos móvil, todos tenemos un ordenador portátil, todos estamos rodeados de dispositivos y conectados permanentemente. Y es una situación nueva y muy diferente de lo que teníamos antes y lo que hemos tenido en los estudios de comunicación, cuando los medios eran una instancia mucho más concreta y clara y más determinada, ¿no? En un espacio y un tiempo concretos a los que se accedía, no algo que estuviera todo el rato rodeándonos. Pero por otro lado, al mismo tiempo, los medios están en crisis, precisamente por la amplitud de la oferta, por la variedad de la oferta, por la posibilidad que tiene el público ahora para que podamos acceder a la información a través de tantas vías. Esa vía privilegiada que tenían los medios ya no es tan privilegiada. Y en eso me voy a centrar. Voy a intentar ver, en el campo de la política específicamente, y voy a poner algunos ejemplos, qué implica este modelo en el que los medios, por un lado, están en todas partes y, por otro lado, tienen menos poder que el que tenían antes, ¿no? Tienen menos peso. Si nos centramos inicialmente en la comunicación política, los cambios que hemos visto en los últimos 40 años son cambios que tienen que ver fundamentalmente con el medio predominante que explica esa comunicación política. Primero es la televisión y actualmente son los nuevos medios, entre los cuales sigue siendo muy importante, por supuesto, la visión audiovisual de la política o la representación audiovisual de la acción política. Con la telepolítica, la comunicación política pues, se personaliza, aparecen hiperliderazgos, es importante la telegenia, es decir, hacerlo bien en televisión, algo que antes no era relevante, y el discurso público se va condensando cada vez más. Porque la televisión tiene que contarnos los hechos a través de narraciones breves, impactantes, comprensibles por parte del público, un público que no siempre está prestando mucha atención, y por tanto ese discurso político ha de condensarse cada vez más. Para que os hagáis una idea, en los años 60, cuando empezaba la televisión a funcionar como un medio informativo, la declaración media de una persona, de un político, en un informativo de televisión podía durar un corte de voz unos 45 segundos, ¿vale? Actualmente estamos en 6 segundos. Si alguien ha sido alguna vez interpelado por una cadena de televisión para participar en un informativo, verá lo frustrante que es eso. Me han interpelado algunas veces porque pues, en la época en que había muchísimas elecciones, ¿no? Constantemente en España, me llamaban a veces para experto en comunicación política. Bueno, aparte que me ponían mal siempre mi nombre, mi filiación y todo, luego me entrevistaban durante 20 minutos y yo generalmente salía muy contento de mí mismo, que bien hablado, que bien ha estado tal, que bien ha estado la entrevista. Y luego me cogían cortes de 6 segundos en los que yo parecía idiota, la verdad, porque claro, en 6 segundos tampoco puedes decir cosas muy profundas, ¿no? Entonces me preguntaban cosas y luego lo que salía es que salía diciendo, bueno, en España hay partidos políticos de izquierda a derecha y se acabó el corte, ¿no? Entonces ya con eso hemos mandado el mensaje al público, genial, el experto ha demostrado pues, lo experto que es y a otra cosa, ¿no? Pues eso es un proceso que no tiene fin, sigue produciéndose esa condensación, ¿no? Con los nuevos medios, además, esa condensación tenemos un discurso que está cada vez más fragmentado porque nos llega a través de vías más diversas
y más descontextualizado, porque a veces no sabemos esas vías cuáles son, de dónde vienen, cuál es el origen, cada vez lo tenemos más difuso el origen. Y también tenemos con los nuevos medios, en los que desde mi punto de vista es un fenómeno netamente positivo, que hay multiplicidad de actores, ya no son los mismos de siempre solamente, ya no son solo los actores políticos clásicos, los líderes políticos y la intermediación periodística los que aparecen en este proceso de comunicación política. Aparecen nuevos liderazgos, aparecen influencers de todo tipo, aparecen ciudadanos antes anónimos que ahora tienen presencia, ¿no? El cambio lo podemos ver con este ejemplo, que a mí me gusta poner para que veamos cómo eran las cosas antes, entre lo que era la comunicación política antes de la televisión y lo que es una televisión, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla tenéis las figuras de Abraham Lincoln y Stephen Douglas, que Abraham Lincoln, antes de ser presidente de Estados Unidos, se presentó en las elecciones al Senado de Illinois, que es un estado al norte de Estados Unidos, donde está Chicago, contra el candidato demócrata, y los debates que llevaron a cabo eran debates que duraban 3 horas cada debate, entre ellos, pero lo interesante es que esos debates tenían solo 3 turnos de palabra. Un turno de palabra de 60 minutos de uno de los dos candidatos, otro turno de palabra de 90 minutos de réplica del segundo candidato y 30 minutos finales del primero para recoger y finalizar. Esto, si lo hiciéramos hoy, pues probablemente a todos nos resultaría insufrible, porque no estamos acostumbrados a turnos de palabra tan largos. Esto solo lo podemos ver en los parlamentos, en el debate sobre el Estado de la Nación, es algo muy esporádico, muy extraño, y generalmente la gente no presta atención tanto tiempo. Pero el público, que en el siglo XIX, porque esto era 1860, seguía estos debates, como estaba acostumbrado a esa tradición oral, los seguía con gran atención y, de hecho, muchas veces repetían por la tarde. Es decir, que se iban a comer y luego volvían y los dos participantes volvían a hacer el debate, pero intercambiando las posiciones en los turnos de palabra relativos. En 1960, un siglo después, se producen los primeros debates televisados entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy, unas elecciones muy igualadas que, según dicen las malas lenguas, ganó Kennedy gracias a que el alcalde de Chicago pues, sacó de la tumba un montón de fallecidos que votaron por Kennedy y gracias a eso ganó el estado fundamental de Illinois y logró ganar las elecciones. Pero bueno, también dicen, al menos los estudios de comunicación política es un lugar común decir que Kennedy ganó las elecciones en la televisión porque en el debate, sobre todo el primer debate televisado, porque hubo 3, cuando llegaron, Nixon llegó acelerado, se dio un golpe contra una cámara de televisión en la rodilla y entonces estaba sudando, ojeroso, hecho un desastre. Y además no podía evitar, porque no lo sabía, que en los planos de escucha, que es cuando está hablando el otro candidato, pero te ponen a ti para ver lo que pones, que hay que poner cara neutral, pero como diciendo lo que usted dice son tonterías, le miraba con una cara de odio a Kennedy terrible. Entonces, claro, ya automáticamente se convirtió en el malo de la historia ficcionalizada propia de la televisión, ¿no? Estas narraciones audiovisuales. Y eso hizo que Kennedy saliera mucho más airoso en el debate. Y luego hay pues, un estudio, una encuesta que se hizo después, que dijo que los que habían visto el debate en televisión pensaban que había ganado Kennedy, pero los que lo habían escuchado por la radio decían que había ganado Nixon. Y desde entonces ya quedó asentado, es muy importante la imagen en televisión y por tanto tenemos que centrarnos no tanto en lo que se dice, sino en cómo se dice. Cosa que luego pues, también es susceptible de dudas porque también puede deberse este cambio a que la audiencia de la radio fuera más prorrepublicana, sencillamente. Es decir, no tenía por qué ser un factor derivado de la imagen, pero quedó ya en la vida pública esta idea. Y esta idea nos lleva al primero de esos dos, digamos, características de los medios de comunicación que debemos tener muy presentes actualmente, que es que vivimos en un incremento muy consolidado y muy notable de la mediatización a través de la tecnología. Es decir, la mediatización es la presencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, es un fenómeno que surge como campo de investigación, pues surge en finales de los años 90, pero que no ha hecho más que incrementarse con los años, porque efectivamente cada vez los medios de comunicación están más presentes, cada vez hacemos más cosas con medios de comunicación que antes hacíamos sin medios de comunicación. Por ejemplo, ahora jugamos a videojuegos, antes jugábamos a juegos, no tenían videojuegos. Ahora enviamos emails, antes mandábamos cartas. Antes íbamos por la calle, ahora vamos con la calle mirando el móvil. Antes quedábamos con alguien y si no venía, pues pensábamos que podía haber pasado algo. Ahora si no viene pensamos que ha muerto, porque claro, si no nos ha dicho algo por el WhatsApp es porque ha muerto. No puede haber una explicación intermedia entre nos dice algo o si no nos lo dice es porque ha pasado algo terrible. Porque ahora estamos permanentemente conectados porque los medios están permanentemente rodeándonos. Esto, como ya he dicho antes, que el primero que lo dijo fue Marshall McLuhan en la Escuela de Toronto, la Media Theory, que tiene dos
Dos acepciones que creo que están muy vigentes hoy en día. En primer lugar, en su libro Understanding Media, McLuhan expresa su convicción de que los medios de comunicación son como las extensiones de nuestro cuerpo y que cada vez están más presentes en nuestra vida y van a estar más presentes en nuestra vida, que esto es algo que hoy pues, creo que es fácilmente demostrable, y estamos permanentemente conectados a través de dispositivos de comunicación y estamos permanentemente recibiendo y enviando mensajes. Nuestro ocio, nuestra vida, nuestras relaciones se expresan a través de dispositivos tecnológicos que intermedian con nosotros, y eso evidentemente pues, incrementa la presencia de la comunicación y de los medios de comunicación en nuestras vidas. Y también eso nos dice que en el papel de los medios en nuestra sociedad pues hay que tener en cuenta una visión que en su día pues, se vio como una visión determinista, ¿no? Que es que el medio es el mensaje, es decir, que la naturaleza del medio predetermina en buena medida qué tipo de mensajes estamos desarrollando, que es algo que hemos visto antes cuando hemos hablado de la televisión, los mensajes políticos a través de la televisión, a través de los nuevos medios respecto de los dispositivos anteriores. El debate público, en ese determinismo tecnológico del que hablamos, viene condicionado por los espacios, por la naturaleza de los espacios en los que este debate público se produce. No es lo mismo el debate público en la radio que el debate público en un espacio público, en una asamblea, por ejemplo, que el debate público en televisión, que el debate público mediado a través de las redes sociales. Cada uno tiene unas características. Esas características, por un lado, condicionan el debate público y, por otro lado, ayudan al público a ubicarse en ese debate según las reglas que están, digamos, predeterminadas por la tecnología, ¿no? Recientemente, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado la aparición de dos dispositivos tecnológicos que organizan nuestro mundo tecnológicamente mediado, que son los algoritmos de búsqueda, los algoritmos de prelación, los algoritmos para acceder a la información, de recomendación, y la inteligencia artificial. Ambas son instancias que determinan de qué se habla y también quién protagoniza el debate. Y aquí tenemos un primer vector de investigación en comunicación política muy fructífero y muy importante, determinado por dos fenómenos vinculados tanto con la inteligencia artificial como con el algoritmo, es decir, con la gestión de grandes masas de datos por parte de procesos automatizados, sea algoritmos o inteligencia artificial, sean los dos combinados. La dataficación, hay un trabajo de José Van Dijk de 2014 que lo explica perfectamente, es decir, la organización del mundo a través de datos, la explicación de todo lo que se puede datificar a través de datos y la gestión de esos datos, que son datos en cantidades enormes, inmensas, que no se pueden gestionar por parte de las personas, pero que nos permiten, en comunicación política, precisar muchísimo qué mensajes se envían a qué personas, qué mensajes reciben las personas, en qué orden, con qué preferencia, qué criterios se van a establecer para esa preferencia. Esos algoritmos que, por un lado, pueden ser entrenados por el usuario, pero por otro lado también son predeterminados por la plataforma y que evidentemente tienen consecuencias enormes en nuestro debate público. Porque si los que pagan surgen en una posición de relevancia, pues evidentemente sus mensajes van a tener más visibilidad. Pero si el público, con sus preferencias de búsqueda y de consumo de mensajes, cada uno de nosotros también establece qué mensajes le gustan más y cuáles le gustan menos, los mensajes que aparezcan cada vez se parecerán más a lo que nos gusta y cada vez aparecerán menos mensajes que discrepen respecto de lo que ya pensamos. Y eso nos lleva a procesos en espiral y nos lleva a relacionarnos con personas más parecidas a nosotros en distintos planos, entre ellos en lo ideológico. Es decir, el debate público viene condicionado por la dimensión tecnológica que inevitablemente la tiene ese debate público y lo hace a través de diversas vías. Otro fenómeno vinculado con esto es la plataformización, es decir, el hecho de que además estos debates se están gestionando por parte de empresas que son globales, al menos si hablamos del mundo occidental, que están en disposición de decidir cuáles son los términos del debate, según criterios que tienen que ver con el negocio, pero también criterios que tienen que ver con la ideología y las preferencias que quieren establecer en ese debate. En este espacio surgen nuevos influyentes que provienen de las plataformas. Algunos son personas y otros, entramos ya en un mundo más distópico, son directamente avatares gestionados por inteligencia artificial. Es decir, no son personas reales, sino que son robots que van generando mensajes, que van generando debates y que van condicionando los debates y que lo hacen sin participar realmente de manera legítima en el debate público. Es decir, para nosotros nos pueden parecer muy irritantes determinadas personas influyentes, pero tienen la legitimidad para participar en ese debate público. Pero ¿qué ocurre cuando ese debate público está poderosamente condicionado por parte de una serie de instancias que no son personas, sino que son robots utilizados con distintos propósitos? ¿Qué ocurre cuando enviamos un mensaje a la esfera pública y ese mensaje recibe miles de respuestas
que son respuestas que lo que buscan es condicionar el debate público a las otras personas reales que están realmente escuchando o viendo ese debate y esas respuestas. Pues nos encontramos en un escenario que evidentemente está mediatizado, pero está mediatizado por la tecnología. También pongo un matiz, no es que lo que hubiera antes fuera maravilloso, porque aquí siempre, cuando hablamos del mundo en el que estamos, pues parece que el mundo en el que estábamos antes era muchísimo mejor y que no tenía defectos, pero tenía otros defectos. Evidentemente había una intermediación por parte de los medios de comunicación que estaba mucho más localizada y que les otorgaba un poder mucho mayor del que tienen actualmente. Un segundo fenómeno que nos encontramos hoy en día y que tiene que ver con los medios de comunicación, la decadencia de la intermediación mediática. Luego de esto vamos a ver algunos ejemplos. Estamos en una crisis, una clara crisis de la intermediación periodística institucional. Hay un libro de Ignacio Sánchez Cuenca, que es un catedrático de política, es la Carlos III de Madrid, que ha estado vinculado con Sumar, con el partido político Sumar, que escribe en 2022 este libro, preocupándose por algo que es un lugar común hoy en día, ¿no? Que es que cada vez hay más gente que le otorga menos valor a la intermediación elaborada por las instituciones, por los políticos y por los medios de comunicación. Y ahora vamos a ver esa gente a dónde se ha ido o qué es lo que piensa de este escenario. Hay una decadencia muy clara que tiene que ver también con los abusos cometidos por la intermediación periodística y con los abusos cometidos por el poder en su vinculación con el público, pero que es indudable y que a veces lleva directamente a la desintermediación, según el trabajo de Pere Masip y compañeros, es decir, al hecho de que ya hay una parte del público cada vez más significativa que no sigue esa intermediación mediática, que no sigue los medios de comunicación, que no los tiene en cuenta en su día a día ni para configurarse la visión de las cosas, o al menos cree no tenerlos en cuenta. Veremos luego que esto no es tan sencillo. Internet provoca esa quiebra del monopolio de la intermediación periodística que teníamos antes, que una intermediación importantísima, es decir, teníamos un escenario con pocos medios de comunicación, muy grandes, muy poderosos, con audiencias enormes y que planteaban un modelo en el que pasar por los medios era inevitable para llegar al público, porque si no pasabas por los medios, pues prácticamente ni existías, ¿no? No tenías ninguna visibilidad, no tenías ninguna capacidad de aparecer. Ahora surgen nuevos actores, surgen nuevos liderazgos, surge un nuevo público. Esto lleva a Bimber y Gil de Zúñiga, en un trabajo también reciente, de 2020, a hablar de una esfera pública que no está editada. Es decir, una esfera pública en la que nadie ejerce esa función de intermediación y de alguna manera de orientación sobre los principales temas que animan el debate público. Y como no hay nadie, el resultado es caótico. El público cree tener la capacidad para llegar directamente a la información, la capacidad para formarse un juicio por sí mismos, pero sin esa intermediación periodística, con esa decadencia tan clara de intermediación periodística, el problema es que el escenario es un escenario demasiado caótico, demasiado además condicionado por las preferencias de cada individuo y en el que esa visión de conjunto que dan los medios de comunicación definitivamente desaparece. Por eso hablando de una esfera pública que no está editada. Pasamos de un gran público, de un público heterogéneo, de millones de personas que consumía la radio, que consumía la televisión, que consumía los periódicos, a un escenario caracterizado por la fragmentación y por los nichos, ¿no? Dominique Bolton, un sociólogo francés, en los años 90, publica un libro titulado Elogio del gran público, que en su día fue bastante llamativo, porque entonces pues, lo que estaba de moda era criticar mucho a la televisión, ¿no? Porque la televisión es telebasura, lo que ofrece son contenidos de muy poca calidad, promedia por abajo. Y Dominique Bolton decía algo que tenía cierto sentido también, que decía, bueno, es verdad que la televisión nos iguala, pero eso nos hace más democráticos también. Como todos vemos lo mismo, todos tenemos acceso a la misma información y todos tenemos una experiencia cultural similar. Y eso nos hace más parecidos a todos entre sí. Podemos hablar de los mismos programas de televisión, conocemos las mismas noticias, tenemos las mismas experiencias. La televisión, por lo tanto, es más democrática. ¿Más democrática respecto de qué? Respecto de lo que viene después. El escenario actual, con esa gran diversidad de medios y formas de comunicación en el que cada uno se gestiona aquello a lo que quiere acceder, es menos democrático porque hay cada vez más diferencias según criterios ideológicos, generacionales, lingüísticos, según dónde vivimos. Según una serie de criterios, cada vez nos parecemos menos a colectivos que no son como los nuestros y nos encerramos más en una relación más estrecha con aquellos que sí que se parecen a nosotros. La experiencia común cultural es cada vez menos común porque cada vez pues, consumimos productos distintos cada uno de nosotros. Y eso se nota en el plano ideológico y también en el plano de consumo. Es decir, es una decisión que es propia, que tiene que ver con aquello que queremos consumir y con la gente con la que nos queremos relacionar y con la que queremos hablar. Es en parte un problema, porque entiendo que es un problema autoinducido, pero eso no lo convierte en menos problemático, ¿vale?
El escenario hacia el que vamos lo hemos denominado la esfera pública postmediática, es decir, una esfera pública que ya no está controlada por los medios de comunicación. Los flujos de comunicación, que hablaba el profesor Aguadez, ¿no?, que son las cosas a las que me dedico, ¿no?, a ver cómo circulan, pues ya no tienen como escenario preferente a los medios de comunicación, sino que esos flujos de comunicación hay que rastrearlos en un escenario mucho más caótico, fragmentario, múltiple, híbrido, de formatos y espacios de diversa naturaleza. Es decir, es un modelo, el de la esfera pública postmediática, como decían también Wimber y Gil de Zúñiga, mucho más complejo para comprender dónde surge la información, cómo circula, cómo llega y qué efectos tiene. Porque hay muchos más actores implicados, tanto en el origen de la información como en su distribución, como en su consumo y luego la réplica de esos contenidos de lo que teníamos antes, que era un modelo, en esencia, muy sencillo. Y era un modelo unidireccional, un modelo en el que los medios filtraban la información que llegaba desde la realidad social al público y el público pues, básicamente se limitaba a aceptar ese menú informativo porque confiaba en los medios de comunicación como intérpretes de esa realidad social. Evidentemente había pluralismo, había la posibilidad de integrar mensajes diversos, pero dentro de un orden organizado por los medios de comunicación muy claramente. Y eso no es lo que tenemos ahora, ¿vale? Ahora tenemos un modelo caracterizado por esa desintermediación, que en realidad es un reflejo invertido de los paradigmas teóricos predominantes en los últimos 50 años, que todos hablaban de un enorme poder en los medios de comunicación, sobre todo en el aspecto cognitivo, para decirnos cómo es la realidad social que nos rodea. La teoría del agenda setting, la teoría del framing, la teoría del cultivo, todas ellas nos hablan de lo mismo, en esencia. Nos hablan de esa capacidad de los medios para decirnos qué es importante y cómo debemos interpretarlo, ¿de acuerdo? Los trabajos, sobre todo el profesor Lance Bennett e Iñigar, ese es un trabajo que yo a mis estudiantes de doctorado y de máster les recomiendo siempre que lean. No sé si en vuestro doctorado también lo harán, pero por si acaso pues lo hago yo, ¿no? Un trabajo de An Era of Minimal Effects of the Mass Media, es decir, una era de los efectos mínimos de los medios de comunicación. Es un trabajo de 2008, en ciertos aspectos anticipa lo que tenemos ahora, en que explica una serie de características por las cuales los medios de comunicación pasan a tener mucho menos poder del que estábamos acostumbrados. Tienen menos audiencia. Las televisiones, sobre todo las televisiones y sobre todo la prensa escrita, tienen audiencias mucho menores que hace 15 años, es decir, precisamente el momento en que se publicó este artículo. Hay una parte de la población que directamente no sigue los medios de comunicación, los ignora en su configuración de la realidad, y la mayor parte de la población, cuando configura su visión de la realidad, lo hace en ese escenario de esfera pública postmediática, donde los medios son un actor más y ni siquiera el actor principal, ¿vale? Esta crisis de los medios afecta tanto a la información como a la interpretación. No solo al hecho de que ya no son los únicos que informan y que son los que necesariamente han de configurar esa visión de la actualidad, sino también al enfoque informativo. Ya no son los únicos que interpretan qué es importante y qué no y cómo debemos enfocar el análisis de una determinada realidad. Los medios entran en una crisis que es triple de credibilidad, pierden audiencia y pierden ingresos. Y se debilitan cada vez más en un proceso también en espiral. Como cada vez tienen menos audiencia, la audiencia es un bien más preciado, están dispuestos a hacer cosas peores para conseguir mantener o retener a la audiencia y eso les hace perder más credibilidad. Como el escenario es un escenario en el que los ingresos se han distribuido mucho, sobre todo los ingresos publicitarios, entre más medios y entre más instancias que no son medios, pues cada vez esa crisis se profundiza y se agrava más. ¿Qué nos encontramos en este escenario? Nos encontramos distintos fenómenos que todos ellos hablan de ese debilitamiento de los medios de comunicación. Crecen las redes sociales como fuentes alternativas, cada vez más. Hay sectores enteros de la población, sobre todo la población más joven, la mayoría de los que estáis aquí, que se informan a través de las redes sociales o dicen informarse a través de las redes sociales. Ahora veremos un efecto bastante interesante relacionado con esto. Hay una brecha generacional muy clara en el consumo de medios de comunicación. La gente de más edad es la que sigue consumiendo medios de comunicación convencionales y no hay relevo generacional, perdón. Los actores sociales pueden apelar directamente a las audiencias y pueden ignorar a los medios de comunicación o utilizarlos en su beneficio. Eso nos lleva a dinámicas de populismo muy potentes en las que los actores sociales se plantan directamente ante el público e interactúan con ellos, que no son solo negativas, porque populismo es una palabra connotada muy negativamente, pero también permiten efectivamente que haya esa vinculación directa. Hay una emocionalización general de la política, que se guía por emociones, no se guía por argumentación, sino que se guía por el impacto que genera el líder al aparentemente interpelar
a su público, que además es un público que sigue al líder porque está ideológicamente mucho más vinculado con sus postulados y, por tanto, en principio, es potencialmente mucho menos crítico con él o con ella. Es un escenario en el que la desinformación y los desórdenes informativos, es decir, el caos en la información, es mucho más presente que nunca. La desinformación tiene gran importancia precisamente porque somos incapaces de detectar el origen de muchas de las informaciones que surgen y específicamente la mayor parte del público no tiene ni tiempo, ni ganas, ni formación para dedicarse a ver cuál es el origen de las informaciones que les llegan, si esa información es verídica, es decir, si esa información que les está llegando realmente proviene de fuentes fiables. Vosotros sabéis que hay una tendencia en los últimos años muy importante a que muchos medios de comunicación o muchas instancias sociales creen herramientas de verificación, de fact-checking. Pero el problema del fact-checking es que no llega a su público objetivo. Es decir, el fact-checking llega a la gente que ya está preocupada por estas cosas, que igual es, no sé, pues el generoso es el 3% de la población, que es la gente que sigue los mecanismos de fact-checking a la hora de informarse. Pero esa gente no es la que debería preocupar la gente que no sabe ni que el fact-checking existe porque sigue confiando en lo que les llega. Y ese público nunca va a preocuparse de contrastar todas las informaciones que les llegan, porque no tiene tiempo ni es su prioridad y tampoco es justo pedírselo. Porque la gente tiene otras ocupaciones. Nosotros, claro, nos dedicamos a este sector, entonces para nosotros la comunicación es muy importante, todo lo que tiene que ver. Pero para el público la comunicación es un medio para un fin. Y es un medio para un fin que se combina con muchas otras cosas. Entonces, realmente es difícil parar esas dinámicas de desinformación entre la población general. Es un escenario que lleva a la polarización precisamente por esa fragmentación cada vez mayor del electorado, del público, de las audiencias, en torno a medios, a dispositivos, a influyentes, a instancias que son cada vez más próximas ideológicamente a ellos, y eso evidentemente provoca la dinámica de la polarización. Como ahora los políticos ya no se dirigen al gran público, ya no existe, sino que se dirigen a su público, dirigen mensajes cada vez más agresivos, en todas cosas porque esos son los mensajes que tienen luego más éxito en el escenario informativo en el que nos movemos, en el que hay muchísimos mensajes compitiendo entre sí por ser el más llamativo y el que más impacto genera. Y paradójicamente esa polarización también provoca despolitización. Es decir, también provoca en una parte significativa de la audiencia pues un desaliento general respecto de lo que es el debate político, la idea de que ese debate es un circo, cosa que se acerca bastante a la realidad, porque es un circo escenificado para el público y, por tanto, que es un debate en el que ellos no tienen interés y se van alejando del campo político, cosa que también tiene efectos, pues evidentemente, muy negativos sobre el modelo democrático en su conjunto si perdemos cada vez a partes de la población más grandes. Bueno, todo esto os voy poniendo referencias por si os pueden servir o interesar y si queréis, pues por supuesto yo la presentación se la mandaré a los integrantes del programa de doctorado por si queréis utilizarla, no tengo ningún problema, sobre todo por las referencias, ¿no?, que os puedan interesar. En relación con la polarización surge un fenómeno que son los angry voters, que votan, digamos, a la contra y votan por las circunstancias que les ha tocado vivir, que les enojan, que les enfadan. Es un voto emocional y es un voto emocional dirigido a la contra una situación que perciben como injusta y que está detrás de buena parte del crecimiento de partidos extremistas, sobre todo de extrema derecha, en el mundo occidental, que tienen votantes que no son todos de extrema derecha en el sentido en que entendemos tradicionalmente la extrema derecha, que son votantes que votan ese partido porque consideran que es la forma de protesta más eficaz que tienen. Y eso está detrás pues, de datos de encuestas que conoceréis, que dicen que, al menos en el caso español, pero no solo en el caso español, buena parte de los votantes de partidos de extrema derecha son votantes jóvenes, sobre todo hombres, pero fundamentalmente jóvenes, que la mitad de los jóvenes menores, creo que es de 35 años, los chicos, votarían a Vox si hubiera elecciones. Es decir, que hay un cambio generacional muy importante. Y esto no se explica únicamente porque los postulados de extrema derecha tradicionales mágicamente hayan encontrado acomodo en la población más joven, sino por esos angry voters, por esa necesidad de protestar ejerciendo el voto de la manera que resulte más irritante, digamos, para la intermediación institucional clásica, que son los grandes partidos, un escenario más moderado, más clásico y también más dirigido por personas de otras generaciones, ¿no? Un fenómeno muy importante que también podéis trabajar en comunicación política y en comunicación, ¿no?, porque siempre estamos hablando de las dos cosas en paralelo, es el de la exposición selectiva. Esta es una teoría que surge a partir de la teoría de los efectos limitados, cuando, en los años 40, cuando los investigadores se preguntan
por qué después de todo no parece que los medios sean tan poderosos, ¿no? Que eso no es la primera vez que se está diciendo. Y llegan a la conclusión de que un factor muy importante es que la gente solo se expone a aquello con lo que ya están de acuerdo, lo que es exposición selectiva. Es decir, que tú, si escuchas un mensaje que te chirría respecto de lo que ya piensas, o bien dejas de escucharlo, o bien lo decodificas ya de una forma hostil, por decirlo así. Es decir, pensando, bueno, estos me están mintiendo porque como no es lo que yo pienso realmente, pues como que buscas tres pies al gato del mensaje contradictorio con lo que tú piensas que te están enviando. Y tiendes a buscar, por el contrario, mensajes que se acercan a lo que tú piensas que es la verdad, piensas que es la realidad. Y por ese motivo, buena parte del público es selectivo en su exposición a los mensajes que le llegan. Los mensajes que no concuerdan con lo que ella piensa los rechaza o los evita o los decodifica de una manera aberrante para que no tengan el efecto que podrían tener los mensajes que sí se acercan a lo que piensan. Bueno, pues esta teoría de la exposición selectiva ha encontrado en este escenario actual pues un territorio fértil a través de diversas teorías. Una que a mí me llama bastante atención, News Finds Me, de Gil de Zúñiga y Chen, que es una teoría de Homero Gil de Zúñiga fundamentalmente, pero que os pongo un estudio que de alguna manera recopila, ¿no?, los avances de la teoría, que dice que la gente cree que las noticias ya te llegan, que no hace falta que tú consumas medios de comunicación porque ya la información relevante te va a llegar, y te va a llegar a través de las redes sociales. Y esto es verdad, pero solo es parte de la verdad. Te va a llegar, pero solo te va a llegar de los temas que te interesen, te va a llegar ya filtrado con un filtraje ideológico mucho más potente que el que puedan hacer los medios de comunicación, y eso te va a hacer ignorar una serie de elementos que no te llegan a través de las redes sociales, y como los ignoras crees que no existen. En definitiva, exposición selectiva, ¿vale? Bueno, voy acelerando. Un gráfico que no veréis bien, pero que muy brevemente simplemente lo que dice es que conforme la población es más joven tiene menos interés en consumir noticias. Esto siempre ha sido así, pero cada vez se nota más claramente. Es decir, la gente mayor de 55 años, distintos tipos de noticias, pues tiene un interés que están rayando al 50%. Entre la población de 18 a 24 años, solo el 25% de la población más o menos tiene interés en consumir noticias de distinto tipo. Otros factores de decadencia: el periodismo y los medios se ven compitiendo y se ven sustituidos por instancias intermediarias que no tienen un propósito distinto. Es decir, hay influyentes que no son periodistas, que son propagandistas o que son celebridades de otros ámbitos que se ponen a dar su opinión sobre lo divino y lo humano, o que son jugadores de videojuegos que luego han tenido pues una nueva vida en el campo, en el espacio público político, y que no tienen el propósito de informar a su audiencia, sino que tienen propósitos diferentes, ¿no?, de convencer a su audiencia, de conseguir determinado efecto ideológico de una manera mucho más clara que los medios de comunicación. En definitiva, el público puede emanciparse de la información de actualidad y de los temas de interés común, y pueden generar un nuevo sector de público que directamente no esté informado, los news avoiders, evitadores de noticias, que es inaccesible para los medios y los actores políticos, que no sabemos cómo se informa o si se informa. Y eso en este escenario de dataficación en el que vivimos. Es decir, que hay una parte de la población, que se estima en algunos estudios que es 1/3 de la población, es decir, que no es en absoluto irrelevante, que se ha alejado definitivamente de los medios de comunicación y cuyo mundo, cuya vida cotidiana no tiene esa información de actualidad como un componente relevante. Bueno, algo sobre esas instancias intermediarias. Yo creo que la Universidad de Málaga también fue agraciada por la visita de Vito Quiles, ¿no?, si no me equivoco. No sé si fue esta facultad también. ¿Fue esta facultad? No fue esta facultad. Bueno, pues fue mi facultad, ¿vale?, la que fue agraciada en el caso de Valencia. Ya que pongo fotos, la de la izquierda, la foto del público, que es pues, fundamentalmente estudiantes de la universidad que se oponían a la visita de Vito Quiles, y ahí, en el parterre que hay en mitad de la avenida donde está mi facultad, pues los seguidores de Vito Quiles y este propagandista. Simplemente os lo pongo porque este es un acontecimiento que es un acontecimiento en sí mismo de comunicación política. Es decir, ¿cuál es el propósito de Vito Quiles al hacer esto? Pues que pase esto. Y si es posible que haya cuanto más follón, mejor. Porque en teoría su propósito es dar charlas de comunicación política. Le podríais haber invitado a él. Pues, igual. No, pues es el propósito. Exacto, dar charlas de comunicación política en facultades de comunicación o de ciencias políticas. Pero claro, a mí me gustaría que alguna universidad lo hubiera dejado porque sentía verdadera curiosidad por haber conocido el contenido de la charla, cuál habría sido, ¿no? Pero claro, el propósito no es ese, es que no le dejen, como es normal, porque tampoco tienen por qué dejarle y porque a veces ni pide permiso, para que se monte un show, y ese show sirva como fortalecimiento de posiciones preexistentes. La de los estudiantes de izquierdas y los estudiantes conservadores o estudiantes de extrema derecha, así que consideramos que son así, que son seguidores de Vito Quiles. Se genera un show, una escenificación de ese enfrentamiento que se difunde a través de las redes sociales, a través de los medios, que también caen en ese interés, y así se realimentan a los colectivos que ya previamente ya pensaban pues, en un sentido o en otro.
Otro dato que creo que es relevante, porcentaje de población que dice sentirse agotado por la cantidad de noticias. En todos los países del mundo occidental se ha incrementado significativamente. En España, en 2019, es decir, antes de la pandemia, porque la pandemia evidentemente es un factor muy importante en esto, era el 26%, ahora es el 44%, es decir, casi la mitad de la población en España en 2024 dice que está agotada de la cantidad de noticias que recibe demasiada información y demasiado desordenada. El único país donde no hay apenas cambios es Japón, que era un 20% y ahora son un 21%, es decir, que quizás es un fenómeno específicamente occidental que tenemos aquí, pero en todo caso es un fenómeno importante porque es un crecimiento en 5 años del 50%. Y así llegamos a la parte final de la charla, donde quiero plantearos pues, modelos híbridos de comunicación, como el tipo de modelo que nos encontramos ahora y que conviene estudiar si es que vamos a trabajar comunicación política. Hay un trabajo muy importante. The Hybrid Media System es un libro de Andrew Chadwick, que es un investigador británico de 2013, que intenta explicar esto aplicado al campo de la comunicación política, pero nuevamente en realidad hablamos de comunicación, un modelo híbrido de colaboración y de convivencia entre los viejos y los nuevos medios de comunicación, es decir, entre el modelo anterior y el modelo actual. Para intentar decir, bueno, no es tan sencillo como estábamos diciendo hasta ahora de los medios están en crisis y entonces no tienen ningún papel en el mundo actual, porque ese papel lo ocupan otras instancias. No es así. Los medios siguen siendo importantes, lo que pasa es que ahora son de forma indirecta, es lo que dice este modelo, ¿no? Hay una convivencia entre los medios clásicos y los nuevos medios de comunicación, hay una realimentación de discursos, de agendas y de personajes, es decir, los nuevos medios de comunicación en realidad buscan influir en los medios y salir en los medios, en el caso de Vito Quiles creo que es claro, ¿no? Es decir, consigue que los medios de comunicación hablen de él. Al mismo tiempo, los medios de comunicación no pueden ignorar el peso de las redes sociales y de los nuevos medios, han de reciclarse, han de tener versiones en el nuevo escenario de sí mismos, han de tener a los periodistas en las redes sociales y a los medios también alimentando a la bestia, ¿no? A la bestia de las redes sociales, han de tener en cuenta lo que se discute, lo que se habla en redes sociales y a los nuevos influyentes para integrarlos también en el discurso mediático. Es decir, que cuando hablamos de este escenario es absurdo pretender que van en paralelo los viejos y los nuevos medios. No es así, sino que colaboran, chocan, pero en definitiva pertenecen al mismo espacio. Y cuando hablamos de la influencia de los medios clásicos, no tenemos que olvidar que los nuevos medios se nutren fundamentalmente de la información de los viejos, porque los medios de comunicación son las únicas instancias con suficiente peso para dar una visión de distintos planos de la actualidad, y aunque a nosotros solo nos interese uno de esos planos, va a ser al final un medio de comunicación el que nos dé la información sobre la cual hablar. Por tanto, los medios siguen teniendo esa centralidad, esa influencia, siguen marcando la agenda a través de su presencia y de su adaptación a nuevas formas comunicativas. Lo que ocurre, que no es menor, es que ya no están solos, ya no son los únicos que tienen esa influencia. Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Muy brevemente. Uno es el de estos sistemas híbridos. Uno es la pandemia que todos tuvimos que vivir, que era una situación paradójica. Me lo contaba el director general del medio en el que colaboro, ¿no? Espero que no se enfade. Bueno, ya no es el director general porque lo despidieron, desgraciadamente, así que puedo decirlo con más libertad. Él, en la pandemia, me hizo una observación que me pareció muy interesante. Me dijo, nunca hemos tenido tanta influencia social como hoy y tanta audiencia, y nunca hemos tenido una situación económica más desastrosa. Porque, claro, la audiencia se incrementó muchísimo porque todo el mundo quería saber lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo todos estábamos en una situación extremadamente mediatizada en que no podíamos salir de casa y toda la comunicación que podíamos hacer con los demás dependía de dispositivos de comunicación porque no podíamos salir. Yo podía salir porque tenía un perro que se convirtió en una especie de salvoconducto, se lo llevaba a mis padres de vez en cuando, al pobre perro. Era surrealista porque también tenía una niña pequeña y ella no era un salvoconducto, ella se tenía que fastidiar y quedarse en casa, pero el perro podía salir. Entonces, el pobre perro paseaba 5 veces al día, pero bueno, con esa excepción todos estábamos en casa todo el día, consumiendo información que nos llegaba a través de múltiples vías. Por tanto, la influencia de los medios era cada vez mayor. Todo transcurría a través de los medios. Todas estas conexiones, no solo los medios, sino los dispositivos tecnológicos, eran imprescindibles para poder hablar con los demás. La situación en la que vivíamos era una situación de aislamiento que nos obligó a desarrollar todo tipo de interacciones a través de intermediación tecnológica y que ha tenido consecuencias en el largo plazo. Ahora hacemos muchas más reuniones online de las que hacíamos antes, consecuencias probablemente positivas en general, porque se ha visto que en muchas reuniones no tenía sentido movilizar a 8 personas para encontrarse en un mismo espacio y para hablar, ¿no? Que se podía hacer eso perfectamente online. Al mismo tiempo, en la pandemia, se ve un fenómeno de nuestro tiempo, que es que aunque los medios tenían esa influencia enorme, o quizás precisamente por eso, también surgen instancias que no se fían ni de los medios ni de las instituciones. Es decir, esa pérdida de influencia y esa pérdida de la intermediación clásica.
porque piensan que mienten con las vacunas, que mienten con el origen de la pandemia, que mienten con los fallecidos, que en definitiva que no nos están contando la verdad, que es una paradoja de nuestro tiempo, que tenemos más acceso a información que nunca, pero esa información efectivamente está menos editada, entonces para mucha gente es menos fiable y da pábulo a todo tipo de rumores, de historias paralelas, de visiones contradictorias que a veces nos empapa de un magma del que es muy difícil salir, ¿no? Un incremento de la desinformación que se da a todos los niveles. Bueno, un fenómeno de comunicación híbrida que me pareció notable de la pandemia, que os cuento. Recordaréis que las ruedas de prensa que se hicieron en la pandemia eran ruedas de prensa online, ¿no? Al principio intentó el gobierno que tuvo para ser el gobierno más de izquierdas de la historia, era un gobierno bastante autoritario en sus dispositivos comunicativos, ¿no? Al principio, no sé si recordáis las ruedas de prensa que hacían con 3 militares en las ruedas de prensa todos los días para dar el parte, y al principio las ruedas de prensa que hacían de los ministerios y del presidente del gobierno no admitían preguntas directas de periodistas, sino que había que enviar en un chat al secretario de Comunicación, al secretario de Estado, había que enviar las preguntas y él decidía qué se preguntaba al presidente, cosa que es inaceptable. Los medios efectivamente no lo aceptaron y entonces crearon una rueda en la que todos los medios se podían inscribir, todos los medios, y hacer preguntas a los ministros, a los secretarios de Estado, por turno. Pero claro, como todos los medios se podían inscribir, ya digo, es un fenómeno de nuestro tiempo, se inscribieron medios locales que normalmente nunca habrían participado en una rueda de prensa del Ministerio, ¿no? Y entonces nos encontramos este suceso que me pareció muy gracioso, que un señor que era el director de una radio local de Aldea del Cabo, un pueblo de Toledo que creo que tiene 500 habitantes, para que nos pongamos en situación, ¿vale? Se inscribe en la rueda de prensa de la ministra de Defensa y entonces hace la pregunta de que por qué la UME, la Unidad Militar de Emergencias, no ha ido a su pueblo, que cómo es posible. La UME que está ahí por toda España, también escenificando en parte, ¿no?, su labor, desinfectando puertos, aeropuertos, estaciones de tren, que en teoría pues, era un dispositivo de choque contra la pandemia, pues no ha ido al pueblo. Y como hace la pregunta en la rueda de prensa, la ministra no sabe cómo quitárselo de encima y ordena a la UME que vaya al pueblo, en el cual no había habido ni un solo caso de COVID. Con lo cual dices, pues ¿para qué van? ¿No? Si posiblemente hayan traído el COVID los de la UME, que igual sí que tienen COVID. Pero claro, es que el señor le hacía ilusión, porque como veía que la UME pues, iba todos los días a tal. Y claro, en ese escenario híbrido surrealista en el que nos encontramos, en que cualquiera puede convertirse en portavoz, en protagonista, pues esta persona inteligentemente ejerce las posibilidades que le daba este modelo de ruedas de prensa y la ministra no tan inteligentemente pues se cree que, como muchas veces con los políticos, ¿no?, que lo que sale en los medios de comunicación hay que pararlo como sea y crea lo que se llama un efecto Streisand, ¿no?, que lo que haces es que mucha más gente se fije en lo que has hecho mal en lugar de dejarlo pasar, ¿no? Pues lo que pone aquí, bueno, decía 500 habitantes, pero es 160 habitantes, ¿vale? Era menos aún. Y le envía 28 paracaidistas de la Unidad Militar de Emergencias para luchar contra el virus en un pueblo que no tenía virus. El segundo ejemplo, que lo hemos vivido en Valencia muy directamente, pero que seguro que conocéis, ¿no?, porque es muy reciente y es muy grave, las inundaciones de 2024. Primero es un ejemplo clarísimo de este modelo de comunicación híbrida y de sus limitaciones. Cuando falla la comunicación institucional, no hay un mensaje claro y taxativo desde el poder, es un ejemplo de comunicación de crisis muy interesante para estudiar, sobre todo para mal, porque no llega ningún mensaje desde el poder, los que llegan son contradictorios, incluso mensajes frívolos que quitan hierro a la gravedad de los hechos, y los mensajes llegan ya cuando ya han sucedido los hechos y han muerto más de 200 personas. Sí que hay todo tipo de informaciones de ruido que llega a través de las redes sociales, pero manifiestamente no es suficiente ese ruido. Yo pongo el ejemplo de la riada que también padecimos en Valencia en el 82, que se quebró una presa, la Pantanada de Tous, la llamamos ahí. Murieron menos gente que en esta, murieron unas 60 personas, y murió menos gente, todas cosas, porque se avisó a la población. Se avisó a la población a través de la radio, se enviaron coches a los pueblos que estaban afectados con un megáfono, es decir, cosas que se podrían haber hecho perfectamente hoy. ¿Por qué no se hicieron? Evidentemente falló la estructura de mando, pero también las redes sociales convirtieron lo que era un problema gravísimo en una curiosidad. Mira, se está inundando este pueblo, se está inundando este pueblo. Pero eso no movió a la población a tomar medidas, digamos, por su parte, es decir, por su cuenta y riesgo de protección, ¿no? Es decir, en parte porque, claro, el problema fue que las poblaciones afectadas no había llovido, había llovido más arriba y de ahí llegó el agua de lluvia y arrasó esas poblaciones de manera inesperada para ellos, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hemos vivido durante este año es el intento de un gobernante de escaparse de este día y de las consecuencias de este día en un contexto en el que es imposible escaparse, que creo que es una característica positiva de la comunicación actual, porque todo deja rastros. Entonces, todo lo que haces y lo que no haces deja rastros. Aquí en Valencia, y no sé si aquí también en Valga, supongo que menos, pero en alguna medida,
Llevamos un año preguntándonos qué pasó en los 36 minutos en que Carlos Mazón no se sabe dónde estaba. No sé si sabéis, se cambió de ropa porque un señor pues, muy coqueto, ¿no? Y tardó 35 minutos en ponerse un jersey, supongo. Pero ahora mismo en Valencia hay una agria polémica porque han sacado los tickets del parking de la periodista con la que quedó este señor, la que es el presidente de la Generalitat. Entonces hay 3 candidatos, ¿no?, a ser el ticket de la periodista. 2 a las 7:15 y 1 a las 8:15. Entonces todos creemos que es el de las 8:15, ¿no? Porque entonces ya se ubica la media hora, encuentra una respuesta. Pero, claro, esto nos dice también una cosa que es común de nuestro tiempo. Todo deja rastro. Cuando algo no deja rastro, cuando alguien no se sabe qué ha hecho, todo esto es muy llamativo. Es lo que os decía antes de fulanito no ha venido al cine, así que habrá muerto, le habrá pasado algo, le habrán atropellado, está en el hospital, en el mejor de los casos. Claro, cuando no se sabe lo que ha hecho alguien durante un tiempo, ahora eso es un problema. Hace 20 años no, porque había muchas explicaciones de ello y era imposible demostrar algo, ¿no? Ahora es mucho más fácil demostrarlo. Por eso, cuando ocultas información, esto es muy difícil y tiene consecuencias sobre la percepción pública y la credibilidad de los dirigentes. En el caso de Mazón, pues Mazón probablemente habría tenido que dimitir por lo que pasó ese día. Pero lo que ha pasado este año ha agravado mucho su situación y al final ha tenido que dimitir pues, mucho más, en una situación mucho peor que la que tenía al principio, ¿no? Bueno, aquí menciono muy brevemente, creo que es relevante, hicimos unos grupos de discusión con personas que vivían en los municipios afectados por la DANA, que son poblaciones del área metropolitana de Valencia, que tienen muchos habitantes, son pueblos, pero pueblos de 50.000, 20.000, 30.000 habitantes, con población muy apelotonada, muy agrupada, es decir, con muchísima densidad de población. Entonces hicimos 2 grupos de discusión con ellos y nos dieron datos bastante interesantes, ¿no? De entrada, el público presenta porque en principio un poco el balance que hace uno de estas anulaciones es los medios bien o medio bien, las instituciones muy mal, ¿no? Es un poco el balance que se hace en general. Instituciones, sobre todo el gobierno autonómico, pero también el central, muy mal. En cambio, los medios, bueno, más o menos informaron, sobre todo la televisión pública, ¿no?, que es Apunt, informó, dio información, tal. En cambio, el balance que hacen los ciudadanos afectados es malísimo de los medios, en todos los sentidos. Primero, porque dicen que ni se preocuparon en consultarlos durante el día de la DANA, ni en los días siguientes, que ya no está en su agenda. Y es gente de todas las edades, ¿eh? No era gente solo de 20, 30 años. Que eso es algo que a mí me pareció personalmente muy llamativo. También incluían a Apunt, a la televisión pública, que sí informó de lo que había pasado, en ese saco. Y el motivo es que no la ven. Claro, Apunt tiene un 3% de audiencia. Antes de Apunt hemos tenido Canal Nou, que tenía en sus mejores momentos 20, 15% de audiencia. Canal Televisión, que en la época, sobre todo final del PP, pues hacía una manipulación informativa muy clara, pero claro, la veían al menos. Aunque fuera una mala televisión, por decirlo así, una mala televisión que tenía audiencia. Cuando tienes que informar a la población, si la población no te ve, pues no hace falta que llegue al 100%, pero si llega al 15% ya todo el mundo conoce a alguien que la ha visto, pero si llega al 3%, no, porque el 3% es demasiado poco. Cuando aparecen los medios en las vidas de estas personas, está bien para mal. Dicen, estos medios no hacen servicio público, no están preocupados por lo que ha pasado, no nos quieren ayudar. Lo que quieren es, por un lado, espectacularizar y, por otro lado, politizar la contienda. No les importa qué ha pasado, sino quién es el culpable, para poder entrar en una guerra política que no es la guerra de los que habían perdido todo en la DANA. Y ven claramente esa intencionalidad de los medios, ¿no?, de llevar el debate hacia ese lado, ¿no? Y eso es lo que dicen, al menos en los grupos de discusión. Citan 2 casos, el de Rubén Gisbert, que es una persona que colabora con Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, que se hizo famoso, que también es un ejemplo, de nuevo, de que es difícil no dejar rastros de lo que haces, que se embutió en barro para salir lleno de barro y demostrar pues, que había estado haciendo labores de limpieza. Entonces, le grabaron cómo se tiraba en el barro, ¿no?, literalmente, para luego aparecer así. Afortunadamente le vieron, ¿no?, porque si no el hombre aún se habría puesto una medalla. Y luego citan el caso de La Sexta, también queriendo excitar los ánimos contra la Generalitat. Esas personas se informaban a través de las redes sociales, sobre todo en las redes sociales de mensajería, para saber qué hacer, para saber cómo organizarse, dónde había agua, para saber quién había muerto y quién no, quién estaba herido y quién no, qué casas eran afectadas y cuáles no. Es decir, que las redes sociales tuvieron un papel muy importante una vez volvió la cobertura. Y luego también destacan el papel de algunos influyentes, algunas personas, celebridades de las redes sociales, nuevos liderazgos, que van a la zona de la DANA para ayudar. Y entonces diferencian entre los que sí que creen que van a ayudar y los que creen de nuevo que tienen una agenda política detrás y los meten en el mismo saco de los medios de comunicación. Bueno, esto se hizo famoso en el aniversario de la DANA. Ha habido manifestaciones en Valencia todos los meses, desde que sucedió, pidiendo la dimisión de Mazón. La última fue en el aniversario, ¿no?, hace un mes, que
que tuvo 55.000 personas. Entonces se hizo famoso que mientras el nuevo Apunt, digamos, ¿no? Porque el Apunt que había ahí era un Apunt donde la dirección de informativos pues, era independiente y por eso informó de lo que había pasado. Se lo cargaron y pusieron a una persona que no es independiente y ahora el nuevo Apunt es un Apunt pues, completamente manipulado por parte del Gobierno y que además sigue también la agenda del socio del Gobierno, que es Vox. Entonces hay una cantidad de toros como nunca se ha visto en la televisión pública valenciana, que hay afición en Valencia. Es decir, no es que sea algo que no tenga ningún sentido sacar, pero no en esta medida. Y de hecho, mientras se da esa manifestación, lo digo como símbolo, ¿no? de la decadencia de la televisión pública pone una corrida de toros del año 97 en Alicante, y además una corrida en la que participaba Vicente Barrera, que había sido vicepresidente del Gobierno autonómico con Vox, con lo cual pues todo quedaba en casa, ¿no? Bueno, concluyendo ya, y perdón porque igual me he pasado el tiempo, y para no hacer un balance tan extremado como igual ha dado un poco la sensación al principio de los medios no pintan nada, ¿no? El diálogo que nos encontramos entre distintos actores y espectadores establece entre lógicas discursivas que cada vez son más diferenciadas y más autónomas, más dependientes de la persona, al menos en apariencia. Depende de la comunicación interpersonal y directa y menos de esa intermediación mediática. Es decir, nos informamos, nos conectamos a través de vías que no son medios de comunicación, no directamente al menos. Al mismo tiempo, es verdad que el escenario cada vez está más datificado, más organizado y estructurado mediante datos y más controlado por instancias que no son democráticas, que son las grandes plataformas, que son supranacionales, pero en realidad casi todas están radicadas en Estados Unidos, que tienen su propia agenda, su propia lógica comunicativa y que plantean un escenario de monopolio como nunca han planteado los medios de comunicación. Y creo que eso sí que es bastante preocupante, ¿vale? Los medios siguen teniendo mucha influencia, no es verdad que hayan desaparecido, lo que pasa es que esa influencia es vicaria, es decir, que viene derivada de otras instancias. Las redes, los nuevos líderes, los nuevos actores sociales o los viejos actores sociales, cuando hablan de informaciones que generalmente han surgido en los medios de comunicación. Cuando refieren una realidad circundante, esa realidad en última instancia ha tenido que ser, aún hoy, ha tenido que ser reseñada por un medio de comunicación. Porque una persona, un líder de opinión, no tiene la capacidad para informar. Puede opinar, puede interpretar, pero no puede informar. Informar es un proceso que es caro y que es difícil, como todos vosotros sabéis, y que requiere una estructura, una organización, y eso lo siguen dando los medios de comunicación. El público está representado por perfiles de usuario, por esa representación o esa identidad digital que tenemos en Internet, que encarna tanto las ventajas como las limitaciones del debate público. Por un lado, nos permite abrirnos a muchos más escenarios, nos permite debatir con mucha más gente, nos permite acceder a mucha más información. Por otro lado, nos polariza, predetermina lo que estamos viendo, predetermina nuestras preferencias mucho más que en el pasado. Y nada, pero nada, espero haber ajustado el tiempo y que haya un poco de tiempo para debatir. Muchas gracias y aquí me quedo para vuestras preguntas.